La ecografía del primer trimestre del embarazo empezó a ser utilizada hace más de 35 años con la intención de medir la longitud craneocaudal del feto y estimar la edad gestacional. Actualmente no solo se mide la longitud craneocaudal, sino también se evalúa una serie de parámetros entre las semanas 11 a 13 semanas 6 días. Se realizan estas semanas específicamente ya que entre la novena y la décima termina la formación de la mayor parte de los órganos. Entre la semana 11 y 13 hay diferenciación y maduración. Para esta época ya tenemos médula ósea, estructura del esqueleto y se parece bastante a toda la anatomía del segundo trimestre. Utilizaremos esta ventana para hacer el estudio morfológico y detectar marcadores para diagnosticar anomalías cromosómicas. Objetivos principales: confirmar la ubicación intrauterina del embarazo, confirmar la viabilidad fetal, determinar el número de fetos y la corionicidad, determinar la edad gestacional, valoración Doppler, evaluación de los marcadores de anormalidades cromosómicas, que es en los cuales nos enfocaremos principalmente. El principal marcador en el primer trimestre es la translucencia lucal y debe orientar a la búsqueda de una patología estructural, que principalmente es cardíaca. Esta translucencia se utiliza para designar a la región sonolucente situada en la parte posterior de la nuca fetal. Durante el segundo trimestre, esta generalmente se resuelve y en algunos casos progresa a un edema nucal o hidroma quístico. Teniendo en cuenta a la fisiopatología, podemos nombrar a la insuficiencia cardíaca, congestión venosa de la cabeza y cuello, composición alterada de la matriz extracelular, desarrollo anómalo o retraso del sistema linfático, fallo de drenaje linfático por deterioro de los movimientos fetales, anemia fetal o hipoproteinemia y la infección congénita. Modo comparativo, donde se acumula líquido, se visualiza anecoico y la piel junto a la aponeurosis se ve ecogénica. La medida de elección siempre es la más ancha. La translucencia aumenta con la longitud fetal. Si la translucencia mide mayor a 3,5 milímetros, es anormal. En la semana 5, la frecuencia cardíaca fetal aumenta a 110 latidos por minuto, en la semana 10 a 170, para luego disminuir hacia las 14 semanas con 150. Esta puede variar en algunas alteraciones cromosómicas que hacen que descubramos la trisomía 13, el síndrome de Turner o la trisomía 18. Estas pueden generar bradicardias o taquicardias. Se ha demostrado una fuerte asociación entre la ausencia del hueso nasal a la trisomía 21. Las condiciones para realizar un buen cribado son gestación de 11 a 14 semanas y una longitud cráneo-rabadilla de 45 a 84 milímetros. La imagen debe estar aumentada de tal modo que solo se incluya en la pantalla la cabeza y la parte superior del tórax. En la imagen de la nariz deben aparecer tres líneas distintas. La línea superior, que representa la piel, la inferior, que es más gruesa y más ecogénica, representa al hueso nasal, y la tercera línea, casi en continuidad con la piel, pero un poco más alta, se representa la punta de la nariz. En los fetos cromosómicamente normales, la incidencia de ausencia del hueso nasal es menor al 1%. Para una correcta medición se tiene en cuenta al ángulo facial. El hueso nasal más el ángulo facial reduce la tasa de falsos positivos. A medida que transcurren las semanas, debería ir disminuyendo. Si se mantuviese alto, esto es anormal. Estadísticamente, la observación es importante en la medida que la ausencia del hueso nasal o su hipoplasia se relaciona con el síndrome de Down o trisomía 21 hasta en un 60%. De igual forma, está asociada a otras disomías, pero en menor proporción, nombrando así la trisomía 13, síndrome de Patau con un 40% y la trisomía 18 de Edwards con un 50%. El ducto venoso es aquel que dirige sangre oxigenada desde la vena umbilical hacia la circulación coronaria y cerebral gracias a un paso diferencial de sangre hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval. El 80% de la sangre oxigenada saltea al hígado y se dirige al corazón. El ductus venoso se cierra luego de nacer. La onda de velocidad del flujo a nivel del ductus tiene una forma característica de M, con una alta velocidad durante la sístole ventricular onda S y la diástole ventricular denominada onda D, y también un flujo positivo o hacia adelante denominada sístole auricular o onda A. Cuando es negativo o retrógrada significa que es patológico. A la semana 11-14, el flujo anormal del ductus se observa en el 5% de los fetos cromosómicamente normales y en aproximadamente el 80% de los fetos con trisomía 21. La evaluación del ductus venoso combinado con la medida de la translucencia nucal puede mejorar la eficacia del cribado ecográfico precoz de la trisomía. La sangre que circula a través del corazón fluye por válvulas.
estas válvulas se abren lo suficiente para que la sangre fluya entre ellas y luego se cierran para que la sangre no vuelva hacia atrás. Esta regurgitación es un trastorno en el cual las válvulas no se cierran de manera correcta y hace que la sangre vuelva hacia la aurícula cuando el ventrículo se ha contraído. Si la sístole se encuentra por debajo de la línea de base, significa que existe un flujo retrógrado. 1% de los fetos normales puede tener este flujo. El 55% de los que padecen trisomía 21 tienen este flujo reverso. La curva de efectos cardíacos es directamente proporcional a la translucencia nucal aumentada. Otro marcador importante a mencionar es la edad materna. Todas las trisomías aumentan de manera progresiva a medida que aumenta la edad de la embarazada. Además, el aumento es más significativo a partir de los 35 años. El riesgo para las trisomías tanto 18 como 13 aumenta con la edad materna y disminuye con la gestacional. El porcentaje de abortos o muertes fetales entre las semanas 2 y 40 es de aproximadamente el 80%. Podemos mencionar a la fracción beta libre de la HCG elevada en trisomía 21 y a la proteína A disminuida en trisomía 21. El tamizaje mediante la combinación de la ecografía más estos parámetros en suero materno puede identificar al 95% de los fetos con trisomía 21, para una tasa de falsos positivos de 5%. En resumen, las herramientas con las cuales se dispone hoy en día para el cribado de cromosomopatías es amplio. El empleo de marcadores ecográficos de efectos cromosómicos constituye un buen método en la selección de pacientes de alto riesgo. Con un solo marcador alterado no tenemos certeza de una patología, pero sí nos sirve de guía para realizar otros estudios. La paciente deberá contar con toda la información sobre su gestación y el personal de salud debe tener las herramientas necesarias para detectar las anomalías, ya que de ello dependerá el accionar del embarazo, el parto y el requerimiento de alguna otra intervención. Con la edad materna y el conjunto de los marcadores bioquímicos podemos llegar a tener una tasa del 96% de lo que es la detección de la trisomía 21.